Compañeros senadores y compañeras senadoras, quiero cerrar este debate poniendo en perspectiva varios datos que sorprendentemente alguna gente parece ignorar. He escuchado a diversas personalidades y a diversas figuras a través de los medios de comunicación establecer que todo se reduce a las facultades que concede la ley promesa. He escuchado a algunas figuras del gobierno, de todos los partidos, algunos analistas, comentaristas, algunos constitucionalistas y expertos autodenominados, sugerir que la ley promesa es sencillamente la última palabra. Quiero decirles que las facultades y los poderes del pueblo de Puerto Rico para autogobernarse mediante un gobierno electo por sus propios votos y en asuntos de la política pública local no son el resultado ni de la Ley Federal 600, tampoco de la Constitución Colonial de 1952 y por supuesto mucho menos de la Ley Federal mal llamada promesa del año 2016. Esos poderes y esas facultades de este pueblo para elegir a su gobierno y para autogobernarse en asuntos de política pública local están reconocidos por el Congreso, el presidente de los Estados Unidos y los tribunales de Estados Unidos desde hace 118 años. Cuando se aprobó en el Congreso la Ley Fora, que es de 1900, que creó el primer gobierno civil en Puerto Rico y creó una Cámara de Delegados por elección directa del pueblo, incluso con la facultad, esa Cámara, de aprobar el presupuesto general del gobierno. Con la aprobación de la Ley Jones de 1917, que amplió esos poderes del pueblo con un sistema republicano de gobierno con 3 ramas, ejecutiva, legislativa y judicial, incluyendo la creación de un Senado y una Cámara de Representantes también por elección directa del pueblo, y también dispuso la primera Carta de Derechos y la concesión de la ciudadanía americana para todos los puertorriqueños. Y posteriormente, con la aprobación del acta Crawford-Butler del 47, donde por primera vez en nuestra historia se le confiere al pueblo de Puerto Rico el poder para elegir su gobernante con sus propios votos. Desde mucho antes de la Ley 600, de la Constitución de Lela y de la Ley Promesa, el pueblo de Puerto Rico tenía poderes y facultades reconocidas por el gobierno federal para elegir a su asamblea legislativa, elegir su gobernador y autogobernarse en asuntos locales, como lo son la aprobación del presupuesto y las leyes laborales como la Ley 80 de 1976, que en nada menoscaban ni la Constitución ni las leyes federales. Con el propósito de derrumbar mitos y falsedades, subrayo que ninguno de esos poderes de autogobierno del pueblo de Puerto Rico nació o surgió con la aprobación de la Ley Federal 600 del 52, conocida como la Ley de Relaciones Federales de Puerto Rico, tampoco con la Constitución de Lela. Tanto la Ley 600 como la Constitución vigente recogieron en sus textos lo que ya era una tradición democrática, jurídica, desde principios del siglo XX. Por lo tanto, nadie debe de confundirse. Las facultades de supervisión que la Ley Promesa del año 2016 otorgó a su Junta son una cosa, y las facultades centenarias y legales que tiene el gobierno democráticamente electo por el pueblo de Puerto Rico para determinar con efectos locales que en nada afectan la soberanía ni las leyes del gobierno federal, como lo es nuestro presupuesto general de ingresos y gastos del gobierno, y la Junta de Supervisión Fiscal, al parecer, no lo quiere entender. Puerto Rico es un pueblo pacífico, con una tradición democrática y respetuoso de la ley. Aún durante los tiempos de la soberanía de España y las dictaduras unipersonales de los gobernadores generales que eran nombrados por la corona española para gobernar este pueblo, los puertorriqueños mostraban respeto y consideración por esas injustas formas de gobierno colonial, a pesar de la indignación y las insatisfacciones
de los puertorriqueños en aquellas épocas. Desgraciadamente, en la Junta de Supervisión Fiscal creada por la Ley Promesa, hay personas que han confundido la tradición pacífica y democrática de los puertorriqueños con la sumisión. Con sus actos parecen creer y quieren proyectar que este pueblo es capaz de humillarse y renunciar a sus derechos humanos, civiles y laborales como ciudadanos americanos ante los más detestables ejercicios de poderes coloniales prepotentes y unilaterales. Manolo, consígueme el agua. La Ley Promesa no se aprobó para imponer caprichos injustificados ni para castigar instituciones democráticas centenarias. Tampoco se aprobó Promesa para que su Junta de Supervisión despojara a los ciudadanos americanos de Puerto Rico de protecciones y derechos legislados, ni para desatar represalias tomando como rehenes a los trabajadores públicos o a los trabajadores privados. La Ley Orgánica Foraker del 12 de abril del 1900, en su artículo 15, establece lo siguiente: poder de la Asamblea Legislativa. La autoridad legislativa creada por la presente tendrá poder para decretar enmienda, alteración, modificación o revocación de cualquiera ley u ordenanza civil o criminal continuada en vigor por esta ley, según que de tiempo en tiempo lo estimare conveniente. El artículo 27 sobre la Asamblea Legislativa dice que todos los poderes legislativos locales concedidos por la presente residirán en una Asamblea Legislativa que constará de dos cámaras, una el Consejo Ejecutivo constituido según queda dicho, y la otra una Cámara de Delegados compuesta por 35 miembros elegidos cada 2 años por los electores capacitados, según se provee más adelante. En el Acta Jones, que es la Carta Orgánica del año 17, aprobada el 2 de marzo, en su artículo 25 establece que todos los poderes legislativos locales en Puerto Rico, con excepción de lo que otro modo se disponga en esta ley, residirán en la Asamblea Legislativa, que constará de dos cámaras. Una el Senado y la otra la Cámara de Representantes, y las dos cámaras se designarán como la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. En el artículo 34, donde habla de la aprobación de leyes, sesiones y funcionarios y empleados y penalidades, establece el Acta Jones que la cláusula inicial de las leyes votadas será: decrétase por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, y de las resoluciones conjuntas, como lo es el presupuesto, resuélvase por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, excepto en aquellos casos que más adelante se proveerán en esa ley. Los proyectos de ley y las resoluciones conjuntas podrán originarse en cualquiera de las dos cámaras. El gobernador someterá, al abrirse cada legislatura ordinaria de la Asamblea Legislativa, un presupuesto de ingresos y gastos, el cual será la base del proyecto de ley de asignaciones para el bienio siguiente. Ningún proyecto de ley se pasará a ser ley hasta que sea aprobado en cada cámara en votación por lista por una mayoría de todos los miembros que la componen y registrado en el libro de actas, y así ya haya sido aprobado por el gobernador dentro de los 10 días siguientes. En el artículo 37 del Acta Jones se establece, en cuanto a las facultades legislativas, la autoridad legislativa estatuida por la presente se aplica a todos los asuntos de carácter legislativo que no sean localmente inaplicables, incluyendo la facultad de crear, consolidar y organizar municipios según fuera necesario, y proveer y derogar leyes y ordenanzas para los mismos, y también la facultad de alterar, reformar o modificar o derogar cualquier o todas las leyes y ordenanzas de cualquier clase actualmente vigentes en Puerto Rico o en cualquier municipio o distrito del mismo, hasta donde dicha alteración, reforma, modificación o derogación fuere compatible con las disposiciones de esta ley. La facultad de nuestro gobierno, la facultad de nuestro pueblo, la tradición de autogobernarse es una tradición de más de 100 años. Es una tradición que la Ley Promesa no dejó sin efecto bajo ninguna circunstancia. Hoy, al considerar las 4 medidas que atienden nuestro presupuesto del gobierno de Puerto Rico, estamos ante la siguiente disyuntiva. Tenemos una responsabilidad constitucional
pero nuestra condición colonial ha insertado a la Junta de Control Fiscal en la discusión y consideración del presupuesto, estableciendo claramente cuáles son sus facultades en la ley promesa, de las cuales ellos se han extralimitado y han pretendido abrogarse facultades que no le corresponden, tratando de establecer política pública y gobernar en lugar de supervisar las operaciones fiscales del gobierno de Puerto Rico. Hoy escuchamos a los miembros de la Junta de Control Fiscal lanzar su última amenaza, por lo menos la del día, y señalar que todo el dinero que contiene el presupuesto de Puerto Rico estaría sujeto a una revisión si la Asamblea Legislativa de Puerto Rico no deroga la Ley 80 del año 1976. Si se derogara esa ley, por arte de magia, desaparecería toda la preocupación sobre los recaudos que genuinamente se ha establecido que podemos levantar, eliminarían la amenaza de recorte de 21% al presupuesto de la Asamblea Legislativa y todos los demás que señalaron durante la conferencia de prensa. Yo creo que debe quedar bien claro lo siguiente. En el tema del bono de los empleados públicos, en el tema de los fondos de los gobiernos municipales, en el tema de los fondos para la UPR, en el tema de los 345 millones del Fondo Multianual para proyectos de desarrollo económico, en el tema de del presupuesto del Departamento de Salud, de Seguridad, de Educación, de los CDT, entre muchos otros. Queda claro que el presupuesto del gobierno de Puerto Rico tiene la capacidad de recaudar el dinero y tenerlo disponible para atenderlos todos. De hecho, y me parece que es importante que quede perfectamente claro en el récord histórico, en esta administración, el 21 de marzo del presente año, el señor gobernador de Puerto Rico estableció en un mensaje la intención de una reforma laboral donde él sugería la eliminación del bono de Navidad. Eso fue una propuesta que hizo el señor gobernador de Puerto Rico el 21 de marzo, junto a otras propuestas, en un mensaje que ofreció al pueblo puertorriqueño. Así que quien primero trae la eliminación o sustitución del bono de Navidad fue el señor gobernador de Puerto Rico y causó un gran revuelo al punto que días más tarde el señor gobernador de Puerto Rico retiró la propuesta que había hecho durante el mensaje del 21 de marzo. Alguna gente ha querido personalizar en este servidor el asunto del evidente peligro o del inminente peligro de que los empleados públicos no puedan recibir su bono. Alguna gente ha expresado que ha habido presiones en el Senado para que voten de una manera u otra. Sutilmente me acusan de ser el líder del Senado de Puerto Rico. Sutilmente denuncian que mis compañeros escuchan mi propuesta. Sutilmente señalan que el hecho de que queramos razonar los proyectos de ley se convierte en un obstáculo o se convierte en algún estilo que alguna gente detesta. Sugieren que estamos aquí obligando a la gente a votar los que quieren obligarnos a votar para derogar la Ley 80. Yo puedo enfrentar todas esas acusaciones con la conciencia muy tranquila. Cada senador y cada senadora de todas las delegaciones tiene la responsabilidad de atender los proyectos de ley que aquí se presentan conforme a su conciencia. Y el senador que quiera votar en confianza y quiera entregar esa facultad por una confianza absoluta, también lo respeto. El legislador que renuncie a su criterio propio para complacer a alguien, también lo respeto.
Es parte de la dinámica legislativa, compañeros y compañeras. Pero ¿de qué se trata esto? El 30 de mayo, la Junta de Control Fiscal aprobó un plan fiscal. Justo el día siguiente, en el cual este Senado, dando un paso buscando la armonía, aprobó un proyecto del Senado 1011 donde establecía lo siguiente: empleados con el derecho y la protección, al igual que los patronos de la Ley 80, que al día de esa aprobación tuvieran la misma, mantendrían la protección. Y que cualquier empleo de nueva creación estaría desprovisto de esa protección, igual que el patrono, a partir de esa ley. Pero los derechos adquiridos, todos protegidos. Exactamente lo mismo que hicimos con la Ley 4 del 2017, exactamente lo mismo que hicimos con la reforma educativa. Lo mismo, ni más ni menos. Ante ese acto de intentar lograr un consenso, el planteamiento de la Junta fue que era inaceptable, quedando evidenciado que no quieren una ley para crear empleos, quieren una ley para poder despedir empleados públicos. Y entonces, en el gran diseño de provocar que haya una guerra de puertorriqueños contra puertorriqueños, alguna gente sugiere que para proteger el bono de aproximadamente 150,000 empleados públicos, que son muy importantes para mí y yo estoy seguro que para todos los que aquí estamos, eliminemos la seguridad en el empleo de cerca de 800,000 puertorriqueños. Sugieren que para que ese bono y esas vacaciones del sector público esté garantizado, pongamos en riesgo la seguridad en el empleo de cerca de 800,000 puertorriqueños. Curiosa forma de gobernar que alguna gente tiene. Hay que gobernar para todos los trabajadores. Hay que proteger a todos los trabajadores, a los del sector público y a los del sector privado. Por eso, el 21 de marzo, cuando nuestro gobernador planteó que había que sustituir el bono y eliminar el bono de Navidad, junto a otras iniciativas, yo expresé que teníamos que proteger el legado de don Luis Ferré, fundador de mi partido, que creó el bono de Navidad para todos los puertorriqueños. Ese es el récord histórico y nadie lo puede negar. De hecho, este Senado fue el primero que abrió la puerta al diálogo, cuando por petición solicitó la Junta de Control Fiscal la aprobación de una reforma laboral. Presentamos el proyecto, lo abrimos a vistas públicas, invitamos al presidente de la Junta de Control Fiscal, no pudo venir, le sugerimos que nos indicara en qué fecha estaba disponible, no pudo tampoco, le sugerimos que nos enviara los documentos, nunca los envió. Pero otras figuras cuyas credenciales académicas, profesionales y experiencia nadie puede cuestionar en temas financieros, fiscales, presupuestarios y laborales, todos, absolutamente todos, dijeron en las vistas públicas que celebramos que la reforma laboral que proponía la Junta de Supervisión Fiscal constituía un acto que el resultado sería dañar la economía y afectar la economía negativamente en Puerto Rico. Al día de hoy, nadie de la Junta de Control Fiscal, ni el secretario del Trabajo, el licenciado Saavedra, ni el secretario de Estado y secretario de la Gobernación interino, licenciado Luis Geraldo Rivera Marín, ni el licenciado Cristian Sobrino, ni el secretario de Hacienda, ni el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, ni el director de AFAF han presentado dato alguno que justifique en términos económicos que la derogación de la Ley 80 va a producir resultados positivos en nuestra economía. Ninguno. De hecho, el día de hoy, a preguntas de la prensa, ustedes pudieron observar las evasivas de los miembros de la Junta y la resistencia a proveer datos. Livianamente quieren despachar que la derogación de la Ley 80 iba a establecer, primero que decían un punto 3,
y luego decían 1.8 de crecimiento económico, sin decir de dónde sale. Sencillamente era un planteamiento sin ningún fundamento. Y que si no se derogaba la ley 80, pues iban a desatar una furia, iban a destruir a Puerto Rico con más fuerza que los huracanes Irma y María juntos. La Junta amenaza a Puerto Rico con ser un huracán categoría 5 estacionario mientras vivan. La Junta de Control Fiscal está amenazando a los trabajadores e intimidando a alguna gente en Puerto Rico. El 5 de junio, la Junta de Control Fiscal emite una resolución en la que rechaza el presupuesto sometido por nuestro gobernador y sugiere un presupuesto. Ese presupuesto del 5 de junio era inconsistente o es inconsistente con el plan fiscal del 30 de mayo. Ambos documentos preparados por la Junta, plan fiscal del 30 de mayo y presupuesto sometido el 5 de junio, son inconsistentes, incompatibles, irreconciliables. El trabajo que hicieron mi compañera senadora Migdalia Padilla, al igual que los compañeros de la Cámara, particularmente el compañero representante Tony Soto, lo reflejaron. Y el resultado de todo esto, compañeros, ha sido que el gobierno de Puerto Rico estaría aprobando hoy un presupuesto menor al que la Junta sugirió. Oigan bien, un presupuesto menor al que la Junta de Control Fiscal había sugerido. Hay argumentos tan absurdos en la Junta de Control Fiscal que establecían, en el ánimo de insistir en la derogación de la Ley 80, que los 69 millones o poco más de 69 millones que se destinan para el bono de Navidad de los empleados públicos iban a autorizar que se pagaran solamente si se creaba un fondo de 100 millones para pagarle a los empleados despedidos por la empresa privada. Oigan bien esto, la lógica de los miembros de la Junta Fiscal es que nos iba a permitir gastar 69 millones en el bono solamente si gastamos 100 millones más. Es una matemática que solamente ellos pueden entender. En lugar de procurar economías, en lugar de proveer eficiencias, exactamente todo lo contrario. Y además de que no hay un solo dato económico que justifique la derogación de la Ley 80, ni uno, carecen de autoridad moral. Los miembros de la Junta, al día de hoy, y conforme a lo que va a ocurrir en los próximos años, al cabo del próximo año fiscal, nos habrá costado alrededor de 500 millones. La Junta de Control Fiscal nos habrá costado alrededor de 500 millones, entre los fondos de título 3, el aumento de su presupuesto y todos los gastos que han provocado ellos, sin haber resuelto ni un solo problema al día de hoy. Esos 500 millones pudieron destinarse para discutir el pago a quienes le debemos, con los acreedores, dentro de un escenario de sensatez, de razonabilidad, de prudencia. La Junta de Control Fiscal, en el presupuesto que somete el 5 de junio y en el plan fiscal que había sometido anteriormente, decía que en el año fiscal que termina mañana íbamos a experimentar un decrecimiento económico, íbamos a tener menos dinero en recaudo. Resulta que la certificación que pide el Departamento de Hacienda, compañeros y compañeras, es de 9.1 billones. 9.1 billones. Si tomamos ese número base y buscamos la proyección que ellos, los miembros de la Junta, hicieron de un crecimiento de 6.3, proyectándolo sobre la base de los recaudos que tuvimos el año que acaba mañana, significa que el gobierno de Puerto Rico estaría recaudando aproximadamente 9.7, 9.8 billones el próximo año.
conforme a los números de ellos. Y hemos aprobado un presupuesto de 8.7 billones. Esos son los números que ofrece la Junta, compañeros. Certificados por la Junta, compañeros. Cuando vamos a los números de lo que ellos llaman el right sizing del gobierno de Puerto Rico, en todos los renglones hemos cumplido. En los gastos de nómina, la diferencia es $1 millón. En los gastos de nómina. En los gastos operacionales estamos por debajo 96 millones. Todos los números y todas las métricas que ellos le impusieron al gobierno de Puerto Rico fueron satisfechas y cumplidas. Y entonces, los miembros de la Junta de Control Fiscal, que desde hace algún tiempo están hablando de eliminar el bono, de recortar la jornada, de despedir empleados públicos, tienen sueldos de lujo, beneficios marginales de lujo, consultores y contratistas costosísimos para el gobierno de Puerto Rico. Y por si eso fuera poco, la señora directora ejecutiva de la Junta tiene un subcontrato, una cláusula tipo Ley 80 de lujo. Si alguien quisiera hacerle el favor patriótico de despedir a la señora Yaresco, nos costaría $300,000. Esa es su mesada. Exigen para el gobierno de Puerto Rico una disciplina fiscal que no se autoimponen. No tienen autoridad moral en Puerto Rico. Y entonces, los únicos que se quejan de la derogación de la Ley 80 son a quienes esa Junta le aumentó su presupuesto. Todo el que recibió un jugoso aumento presupuestario aplaudía el acuerdo de la Junta. Esos son los hechos, compañeros. Y pretenden entonces que el pueblo de Puerto Rico se someta al chantaje de que si no le derogamos la Ley 80, aunque no haya una explicación, van a destruir a Puerto Rico. Le van a quitar el dinero a los legisladores, a los municipios, a todo el mundo le van a quitar el dinero. En el cálculo que hacían de haberse aprobado el acuerdo, para que ustedes tengan una idea, si el bono costaba 69 millones, pero ellos querían que se gastaran 100 más para pagar lo que le tocaba pagar a la empresa privada, pues no había problema. Pero si no se pagaran esos 100 millones, habiendo aceptado que se podían recaudar los 69 del bono, con esos 100 millones podían pagar los 50 de los municipios y los 25 de la UPR. Y si no le aumentábamos el presupuesto a la Junta en la proporción que lo quieren aumentar, también había más dinero. Y esos 100 millones los iban a sacar de los 345 que en el acuerdo habían destinado para proyectos de desarrollo económico. Eso es lo que esa Junta quiere. Y entonces, lo que quieren personalizar en mi figura la responsabilidad de que si no se cobra el bono de Navidad de los empleados públicos, fueron los primeros que sugirieron que se eliminara. Ese es el récord. Ese es el récord público. Y hoy, compañeros, cuando examinamos en el contexto general lo que está ocurriendo en Puerto Rico, la Junta puede aprobar cualquier presupuesto, de hecho, de una fecha, el 18 de junio, y no hicieron ningún reclamo. La dejaron pasar. Y hoy tenían una reunión y la cancelaron. La sustituyeron por una conferencia de prensa para amenazarnos. Y yo estoy dispuesto, y tengo la impresión de que algunos otros compañeros de aquí también, a enfrentarlos en los tribunales. Lo que creemos en el sistema de justicia, lo que hemos visto en nuestra historia, el crecimiento democrático y el reconocimiento de autogobierno que por más de 100 años Puerto Rico ha tenido, no podemos aceptar que unas personas que no tienen autoridad moral
pretendan amenazarnos con destruirnos financieramente a Puerto Rico. ¿Ustedes creen que algún tribunal va a aceptar que por el hecho de que no derogaron la ley 80 los recaudos desaparecieron? Los números que se sostienen por las propias certificaciones del gobierno y por las propias certificaciones de la Junta. Eso sería insólito, compañeros. Eso no tendría espacio en una mente sensata. El derecho es sentido común. Y yo no tengo ningún problema en enfrentar las consecuencias. Y tampoco tengo ningún problema, compañeros, en acudir a los tribunales. Y si no prevaleciéramos, en el peor de los casos, yo podré mirar a los ojos a cualquier puertorriqueño y decirle que lo defendí todo el camino hasta el final, que no claudiqué, que no me vendí por un plato de lentejas. Que no entregué la dignidad del pueblo por un bono de Navidad. Que no estuve dispuesto a caer en la artimaña de enfrentar puertorriqueños contra puertorriqueños. Que para mí todos los empleados públicos y privados son importantes. Que todos los servicios que le corresponde brindar al gobierno de Puerto Rico son esenciales. Y yo escuchaba ahorita a un compañero hacer referencia a una expresión que hice en las redes sociales en la mañana de hoy, donde yo planteaba que las tres corrientes políticas representadas en este Senado, tenemos diversas figuras que han hecho planteamientos y que son base de la filosofía de los partidos o de nuestros pensamientos políticos. Don Luis Ferré decía: los humildes son primero. Yo recuerdo a Pedro Rosselló, que desde mi punto de vista ha sido el mejor gobernador que hemos tenido, decir bajo la administración de Luis Fortuño, cuando se aprobaba legislación, que teníamos que asegurarnos de que la legislación no hiciera más rico a los ricos y más pobre a los pobres. Eso lo dijo Pedro Rosselló en múltiples ocasiones. Quedó grabado en mi mente y en mi corazón. Hoy yo le digo eso a mi gobernador. Hoy yo le digo a mi gobernador lo que decía Pedro Rosselló: no podemos legislar para que los ricos sean más ricos y los pobres sean más pobres. En la expresión que hice esta mañana también hablaba de lo que los compañeros del Partido Popular o la filosofía del Partido Popular había sido en una de sus campañas: vergüenza contra dinero. Lo planteó el Partido Popular, haciendo un reclamo de dignidad desde el punto de vista de ellos. Y el sector de la izquierda, del independentismo, que abrazó una frase de Pedro Albizu Campos: la patria es valor y sacrificio. Si esos principios están vivos en nuestros corazones, en nuestros respectivos corazones, ¿cómo vamos a entregarnos a la Junta? ¿Cómo arrodillarnos? ¿Cómo aceptar un acuerdo sin ningún fundamento económico adecuado y cuando la Junta carece de toda autoridad moral? Aprobamos un presupuesto menor, no es suficiente. Identificamos todas las fuentes de recaudos para poder pagar el bono de los empleados públicos, para poder garantizar los fondos de los municipios, para poder garantizar la operación del gobierno, cumpliendo con todas las métricas de la Junta, y no es suficiente. Es que es el capricho de derogar la ley 80. Y el miedo de algunos a enfrentarse. Y he escuchado argumentos: es que nos costaría demasiado dinero, es que litigar van a ser demasiados millones, es que pelear eso va a ubicar
la posibilidad de un acuerdo con los acreedores más lejos, que salgamos de la quiebra más tarde. Es que con el acuerdo no va a haber litigio. Sin embargo, en el presupuesto que somete la Junta, el dinero destinado para título 3 y para litigios y asuntos relacionados lo elevan de 100 a sobre 250 millones. Los que dicen que no vamos a litigar. Y entonces quieren imputar eso dentro del gasto operacional sin ser un gasto operacional del gobierno de Puerto Rico. Esa es la realidad que hoy tenemos, compañeros y compañeras. Esa es la circunstancia en la que la gente pretende que este Senado, o que los senadores y senadoras que estamos aquí, actuemos. El señor secretario de Estado dijo, en una expresión en la radio, el licenciado Luis Geraldo Rivera Marín, que si los regalos de Navidad no llegaban, que recordaran que fue el Senado. Esas fueron las expresiones que él hizo. El señor secretario del Trabajo hizo una expresión hoy que yo todavía no entiendo, ubicando la ley 80 dentro de lo que es el servicio público. Y señalando que el criterio propio no cuenta, que diálogo es hacer lo que ellos planteen, sin pensamiento, que consenso y unidad patriótica es votar a ciegas, no importa que sea lo que se acordó, olvidando nuestro sistema republicano de gobierno, 3 ramas con la misma jerarquía, con el mismo rango. Facultades distintas, pero con la misma jerarquía. Conmigo no pueden contar. Yo fui electo bajo la insignia del Partido No Progresista y juré, y lo sostengo, defender la plataforma de gobierno de mi partido. Derogar la ley 80 no está ahí. Lo que sí está ahí es defender al trabajador, procurar una mejor calidad de vida, legislar para incentivar la economía, mejor educación, mejor salud. Y todas las propuestas de la Junta van exactamente en contra de los principios del Plan para Puerto Rico. Así es que hoy, compañeros y compañeras, además de votar en las medidas que son del presupuesto, tenemos que enviar un mensaje. Porque Carrión III ha dicho, él y sus compañeros de la Junta, que si accedemos a lo que ellos piden, no nos van a quitar el 21%, no le van a quitar el bono a los empleados públicos, no le van a quitar los bonos, no, los fondos a los municipios. Así, por arte de magia. O sea, la métrica de los recaudos cambia por arte de magia. Yo creo que aquí los compañeros y compañeras de todas las delegaciones respetan a esta institución, respetan a los constituyentes que los eligieron, respetan a los otros compañeros, miembros de la Cámara, al señor gobernador, a nuestra comisionada residente. Y yo estoy dispuesto a trabajar con mi gobernador, estoy dispuesto a apoyar las iniciativas que sean justas para Puerto Rico y que estén contenidas en el plan. No es nuestro empeño antagonizar. De hecho, este Senado ha aprobado cerca del 99% de sus iniciativas y del 99% de los nombramientos. Y cuando hay un solo asunto que no forma parte del plan de gobierno, que nadie ha podido justificar, que nadie ha podido defender, que nadie ha podido explicar, entonces
Ahí termina todo. A los miembros del Ejecutivo, al secretario de Estado y secretario interino de la Gobernación, al secretario del Departamento del Trabajo, al director de AFAF, al director de OGP, al licenciado Cristian Sobrino y al propio gobernador, hagan su trabajo como ustedes entiendan. Confío que siempre tendrán a Puerto Rico por encima de todo. Nosotros en el Senado también lo haremos, con nuestros criterios, con nuestros principios, con nuestros valores. Si quieren dialogar en el sentido correcto de diálogo, con mucho gusto. Si quieren explorar alternativas, con muchísimo gusto. Nosotros jamás le pediríamos al gobernador que claudique a sus facultades o sus poderes. Jamás. Si el gobernador renunciara a sus facultades y sus poderes, me decepcionaría. Yo sé que no lo va a hacer. Que le quede bien claro a todo el mundo, nosotros tampoco. Y quiero terminar en la expresión que hago sobre estas medidas con otra frase. Una frase de un ponceño que fundó mi partido. Y la voy a dirigir a todos aquellos que nos acusan por no derogar la ley 80 sin tener ningún fundamento para hacerlo, para derogarla. La voy a usar contra aquellos que han querido personalizar contra mí el asunto de la derogación de la ley 80. Con aquellos que me acusan a mí de ser el líder de mi delegación. La razón no grita, convence. Si no nos convencen, pueden gritar fuerte, fuerte y fuerte, y en nosotros prevalece la razón. Así que grite el que quiera gritar, que a mí me convence solamente la razón. Son mis palabras, señor presidente. Aprobemos las medidas.